interrumpe el cronograma profético que Jehová Dios había establecido para el pueblo de Daniel, para la ciudad santa de Jerusalén. Se detiene, hermano, la ley. El tiempo de la ley se detiene, se interrumpe, para darle paso entonces a la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tiempo de la gracia es el que estamos viviendo nosotros ahora. Desde el momento de la crucifixión del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hasta hoy, hermano, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Más de 2000 años de gracia. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que el tiempo de la gracia, hermano, va a culminar con un evento. Y es el evento, hermano, más mencionado entre el pueblo evangélico. ¿Cuál es el evento? El arrebatamiento de la iglesia, por lo que comúnmente se le llama rapto de la iglesia. Con ese evento, hermano, finaliza la gracia. Y en el momento que finalice la gracia, hermano, continúa el cronograma profético que Jehová Dios le había establecido al pueblo de Daniel, a la santa ciudad, que le hace falta una semana por cumplirse. Y esa semana la Biblia la llama la gran tribulación. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero hoy vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Así que le invito, amados hermanos, a estar buscando en su Biblia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Lo tenemos? Leemos palabra de Dios bajo la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Dios bendiga su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a hablar hoy bajo el tema del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense, hermano, que el apóstol Juan, en este evangelio, recogen palabras textuales dichas por el Señor Jesucristo, donde nos hace una promesa hermosa, una promesa gloriosa, bendito sea el nombre del Señor, para todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Hermano, la promesa de su pronto regreso, bendito sea el nombre de Cristo. Cuando Él dice en el versículo 3, vendré otra vez, ahí está la promesa de venir por su cuerpo, por su iglesia. Esto sin antes mencionar de que el Señor Jesucristo ya vino una vez. Ya vino a esta tierra. Nació en carne propia y vino a este mundo. Y anduvo en este mundo. Y estuvo en este mundo. Por eso Él nos dice, o nos promete, bendito sea el nombre del Señor, hermano,
vendré otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, esta promesa es exclusiva. ¿Por qué es exclusiva? Porque Él va a venir, amado hermano, por todo aquel que le recibe como Señor y Salvador. Bendito sea el nombre de Cristo. Por su cuerpo, por su iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso es que, por los cuales el Señor va a venir. Ahora, fíjese que también nos dice y nos enseña el lugar a donde Él quiere llevar a todo aquel que le acepta como Señor y Salvador. El versículo dice: para que donde yo estoy, vosotros, mi pueblo, mi iglesia, también estéis. Ahora, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿A dónde se fue? Al cielo, ¿verdad que sí? Vamos a leer Libro de los Hechos, capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a leer versículos 9, 10 y 11 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Y habiéndolo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Fíjense, hermano, que el Señor Jesucristo le está dando unas palabras a los discípulos. ¿Sí? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y después que le dice estas palabras, hermano, fue alzado, fue levantado y le recibió una nube. Y estando los discípulos viendo este hecho, hermano, le dan continuidad al desarrollo del acontecimiento. Dice el versículo 10 que ellos tenían sus ojos puestos hacia arriba, hacia el cielo. Su mirada estaba hacia arriba, hacia el cielo, viendo cómo el Señor ascendía. Y mientras ellos tienen los ojos puestos en el cielo, viendo cómo el Señor asciende, entonces se le ponen al lado dos varones. Estos varones que están aquí, hermano, no son varones comunes y corrientes. Creo que hace unas semanas atrás, le hablaba de la diferencia entre la palabra varón y la palabra hombre. ¿Se recuerdan? Bueno, estos varones no son varones comunes y corrientes. Son dos ángeles que se les ponen al lado a los discípulos y le dicen: ¿por qué estáis viendo hacia arriba? Así como Jesús fue tomado, así vendrá otra vez en una nube. Usted lee en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y le narra, hermano, el regreso de la segunda venida del Señor. No del arrebatamiento, de la segunda venida del Señor. Y concuerda con lo que le están diciendo los varones aquí a los discípulos en el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. En una nube blanca hay un coro que dice: Cristo volverá,
Eso lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a dónde se fue el Señor? Al cielo. Por eso entonces Juan recoge las palabras del Señor en la promesa hermosa, cuando nos dice, para que donde yo estoy, en el cielo, vosotros también estéis. ¿Sí? Ese es el lugar, hermano, que el Señor fue a preparar para su cuerpo, para su iglesia. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, pero Él tiene que venir por su cuerpo. Él tiene que venir por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo el Señor conforta a su pueblo o alienta a su pueblo? Aunque estemos viviendo aflicciones, aunque estemos viviendo tribulaciones, aunque estemos viviendo momentos difíciles, aunque estemos padeciendo necesidad, aunque estemos viviendo angustia, el Señor nos dice, creed en Dios. Bueno, tienes que creer también en mí. Tienes que tener la esperanza también en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Palabras, hermano, para confortar a su pueblo, para alentar, bendito sea el nombre del Señor, a su iglesia, bendito sea el nombre de Cristo. Que así, como nosotros podemos tener confianza en Dios, tenemos que tener la confianza en la promesa que nos ha hecho, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Y cuál es la promesa? De su pronto regreso por su pueblo, por su iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿usted cree que el Señor pueda dejar de cumplir una promesa? Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Versículo 20. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, se cumplen porque sí, y en Él amén, así sea. Bendito sea el nombre del Señor, por medio de nosotros para la gloria de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no se puede hacer una promesa al aire. Tiene que hacerle una promesa a alguien, para que ese alguien, cuando vea que se cumplió esa palabra, pueda decir si fue verdad lo que prometió. Entonces por eso dice, por medio de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos fe en su promesa. Y entonces cuando vemos su promesa cumplida, glorificamos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, lo que quiero resaltar es que Dios cumple su promesa. No hay absolutamente nada, hermano, que pueda detener el cumplimiento de una promesa de Dios cuando es Él el que la hace. ¿Sí? Cuando es Dios el que la hace, tenga mucho cuidado con lo que le voy a decir. Hoy en día hay mucho ruido, muchos charlatanes, bendito sea el nombre del Señor, diciendo, Dios me dijo que me pusiera este par de zapatos hoy, Dios me dijo que me pusiera esta ropa.
cuidado con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que ser Dios el que se compromete, hermano, para que esa promesa entonces pueda ser sí y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si hay alguna persona sin temor que toma el nombre de Dios o la palabra, el nombre de Dios, para hacer creer, hermano, a otro que ha sido Dios el que le prometió y eso no se cumple, hermano, no meta a Dios allí, porque ha sido ese ser que no tiene temor y agarra el nombre de Dios en vano. Bendito sea el nombre de Cristo. Y eso no es nuevo. Usted lee en el libro de Reyes, en el libro del profeta Jeremías, hermano, y había en la antigüedad hombres que agarraban el nombre de Dios en vano. Dios me dijo, Dios dijo que iba a hacer esto y que iba a hacer aquello. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero las promesas de Dios se cumplen. Lo que Dios promete, hermano, Él lo cumple. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que el Señor promete, hermano, Él lo cumple. ¿Sí? No va a haber absolutamente nada que Dios haya prometido que se quede sin cumplir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo prometió que iba a regresar por su pueblo, por su iglesia. Vendré otra vez. Quiere decir que Él va a venir por su pueblo, por su iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Ese hecho, amado hermano, no va a quedar sin cumplirse. La Biblia registra en la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, que hoy en día hay personas que tienen la venida de Cristo por tardanza. Hermano, no está tardado. Nosotros como iglesia hoy en día deberíamos darle gracias al Señor, hermano, y decir como dice el penúltimo versículo de la Biblia, y el Espíritu dice, sí, ven Señor, y la iglesia dice, sí, ven Señor. ¿Sí? Sin embargo, pongámonos a pensar un momento. ¿Qué hubiese sucedido si el Señor hubiese venido hace 15 años atrás? ¿Qué hubiese sucedido si el Señor hubiese venido hace 20 años atrás? ¿Qué hubiese sucedido, hermano, si el Señor hubiese venido hace 25 años atrás? Le aseguro que muchos de nosotros entonces no está retrasado, no está retardado. Bendito sea el nombre del Señor. Sino que es paciente, porque la voluntad de Dios es que el ser humano sea salvo. El Señor no quiere, hermano, que el ser humano perezca, no. Sino quiere todo lo contrario, que el ser humano sea salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces, hermano, pareciera que el ser humano no entra en razonamiento en cuanto a este punto. Y tiene la salvación como cualquier cosa adicional. Y no es así. No es así. Es un asunto primordial que necesita el ser humano prestarle atención.
No puede ser el tercero, el cuarto plano, no. Tiene que ser, hermano, un asunto primordial la salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Porque si llevamos más de 2000 años esperando el regreso del Señor, ¿cuándo? Esa misma carta de Pedro en el capítulo 3 dice, algunos dicen, bueno, pero ¿cuándo? ¿A dónde está el advenimiento de su venida? Si desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así. Mi abuelita iba a la iglesia y decía que Cristo ya venía y se murió, y mira, no ha venido. Mi bisabuela iba a la iglesia y se murió y Cristo todavía no ha venido. Entonces, ¿cuándo es que va a ser? Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Gloria a Dios. Versículo 36. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 36. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Pero el día y la hora nadie sabe, aún de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en el día de... Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera, hermano, los ángeles de los cielos. Ni siquiera ellos lo saben. Bendito sea el nombre de Cristo. Ni siquiera los ángeles, hermanos de Dios, saben el día y la hora del arrebatamiento de la iglesia. ¿Saben quién es el único que lo sabe? El Padre. ¿Sí? Dice, solo mi Padre. Él es el único que lo sabe. Hasta en esto Jesucristo muestra su gestión. Hasta en eso. Él está esperando la orden del Padre que le diga, ve por tu pueblo, ve por tu iglesia, ve por el cuerpo que te ganaste en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, muchas personas en la historia han tratado de establecer el día del arrebatamiento de la iglesia. Los testigos de Jehová lo hicieron 4 veces, 5 veces. Los mormones lo hicieron, creo que 2 o 3 veces. ¿Cómo le digo? Los Jesús solo o los solo Jesús lo hicieron 2 veces. ¿Sí? Hubo un predicador llamado Jim Jones, la era más reciente, lo hizo, hermano, una vez. Y hoy en nuestros días, hay una persona en México, hermano, hablando de que el arrebatamiento de la iglesia ya está listo. La Biblia es clara, absolutamente clara. El día y la hora nadie lo sabe. Bendito sea el nombre de Cristo. Hubo un predicador muy famoso
que él trató de establecer, hermano, un rango de periodo en el cual se producía el arrebatamiento de la iglesia. Varios hermanos, a nivel mundial lo llamaron, y el hombre, hermano, mostró el carácter de un verdadero creyente. Reconoció que se había equivocado, porque no puede ningún cristiano evangélico hacer estimaciones. Y públicamente sacó un video pidiendo disculpas. Ese es el carácter de un verdadero creyente, que cuando se equivoca asume su error y pide, hermano, perdón, pide disculpas. Bendito sea el nombre del Señor. Los demás no pidieron disculpas, se murieron así. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. No que el arrebatamiento es hoy, que el arrebatamiento es mañana, que el arrebatamiento es pasado mañana. Hermano, la Biblia es clara. El día y la hora nadie lo sabe. Y como nadie lo sabe, y como ninguno lo sabemos, es por eso que tenemos que estar preparados. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa sencilla razón es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Bendito sea el nombre de Cristo. Léame por favor el 42 de ese mismo capítulo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues, porque como no saben la hora que va a venir nuestro Señor, hay que estar ¿qué? Velando. Le hablaba la semana pasada, y creo que esta semana, del ejemplo de la santidad. Hoy en día muchos cristianos, entre comillas, son santos es cuando vienen a la iglesia. Utilizan la santidad cuando vienen a la iglesia, pero después que salen de la iglesia se quitan la santidad como que si es un traje y se olvidan. Bendito sea el nombre del Señor. Y no es así. No es así. La santidad tiene que impactar todos, hermanos, todas las áreas de nuestra vida. Por esa sencilla razón, porque no sabemos a qué hora ni qué día va a venir el Señor. Y sabe que es lamentable, hermano, que después que usted venga al culto, después que yo venga al culto, hermano, y estemos alabando y glorificando a Dios, y me vaya a mi casa y en el bus me olvide de la santidad, y Jesucristo venga en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Lea por favor el 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hermano, no esperemos que el Señor venga en el momento que estemos haciendo el culto nosotros. Porque acuérdense que esta tierra es redonda, ¿sí? Y cuando aquí es de día, los hermanos de Europa están de noche. Los de Asia, Oceanía, están de madrugada. ¿Sí? Y si nosotros estamos haciendo culto allá, ellos están durmiendo. Y si no están velando, pero si sucede todo lo contrario, están ellos haciendo culto y nosotros no estamos velando. Porque a veces nuestra mente finita nos traiciona. No, el Señor va a venir cuando nosotros estemos aquí alabando y glorificando a Dios. ¿Qué va a pasar con los hermanos del resto del mundo? Que no tenemos el mismo uso horario. Pues que va a venir aquí y después va a esperar que estén haciendo el culto allí y va a venir allá, y después que estén haciendo el culto por allá en Asia,
o en Oceanía, entonces va a venir para ellos. No, hermano, es un solo evento para todos. Para todos. Y si vamos un poquito más profundo, no nos vamos a ir tan lejos, no nos vayamos no nos abramos tanto, vamos a cerrarnos más bien. Aquí, en Panamá, hay iglesias que comienzan el culto los domingos a las 7 de la mañana. Hay otros que comienzan a las 8. Hay otros que comienzan a las 9. Pero hay otros que hacen el culto dominical en la tarde. Entonces no podemos pensar, hermano, y estoy hablando solamente del culto dominical, porque entre semana la mayoría hacemos culto en la noche. ¿Sí? Entonces no podemos pensar que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia, por su pueblo, en el momento del culto. No. No sabemos en qué momento va a venir, pero sí estamos seguros que Él va a venir. ¿Sí? Estamos totalmente seguros que el Señor va a venir. Ahora, el punto es que no sabemos a qué hora ni en qué momento va a venir. Por lo tanto, entonces debemos estar velando que en el momento en que el Señor venga por su iglesia, nosotros estemos listos, preparados. Bendito sea el nombre del Señor. Que no haya absolutamente ningún tipo de impedimento, hermano, sino que ya yo estoy listo para irme. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso entonces debemos velar, hermano, y estar en santidad en cada momento de nuestra vida. Velando en cada momento de nuestra vida, guardando la santidad en cada momento de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Hermano, que la Biblia no solamente nos enseña eso. En el versículo 35 del capítulo 24 de Mateo, un versículo sencillo. El cielo y la tierra pasarán, ¿va a dejar de cumplirse? No. Mire, es más fácil, tomando como de una forma ligera ese versículo, es más fácil que pase el cielo y la tierra que la palabra de Dios deje de cumplirse. Tomándolo así, un poco a la ligera, el versículo, y dándole una interpretación a la ligera, que no se debería, ¿no? Pero lo que podemos percibir de esa forma es que es más fácil que pase el cielo, que pase la tierra, dejen de existir, que se deje de cumplir la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, la Biblia nos enseña, hermano, cómo va a ser. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Libro de Job, capítulo 19. Gloria a Dios. Libro de Job, capítulo 19. Versículo 25. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él polvo. Amén. Hermano, la mayoría de las veces que nosotros citamos a Job, ¿qué es lo que resaltamos de Job?
citamos a Job, ¿qué es lo que resaltamos de Job? La mayoría de las veces. ¿Ah? ¿Qué fue lo que vivió Job? Pruebas. La prueba. Hermano, la mayoría de las veces que nosotros citamos a Job es para recordarnos la prueba que pasó Job. Ahora fíjese, Job está viviendo una de las pruebas más terribles que puede vivir un ser humano. Pero en este versículo muestra que a pesar de esa prueba tan difícil que él estaba viviendo, mantuvo su confianza y su esperanza en el Redentor. En el versículo que lee el hermano, Job, hermano, expresa una confianza tan grande cuando dice: yo sé que mi Redentor vive. Yo tengo una confianza tan grande porque sé que mi Redentor vive. Cuando comenzamos a estudiar la teología bíblica, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden que el primer libro que se escribió fue el libro de Job. La mayoría, hermano, coinciden que el primer libro que se escribió fue el libro de Job. ¿Sí? Ahora fíjese, si eso es así, como coinciden la mayoría de los eruditos, quiere decir que Job vivió mucho, pero mucho antes de Jesús, de Jesucristo. Y ya Job estaba hablando de su Redentor. Bendito sea el nombre de Cristo. Quiere decir entonces que Job estaba hablando también de forma profética. ¿Sí? Y estaba hablando, hermano, de ese ser, de ese Mesías, de ese Cristo que iba a venir a redimirlo. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en el Calvario. Cuando Jesucristo entrega su vida en el Calvario, hermano, se convierte en el Redentor del mundo, de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso ese acto se llama la obra redentora. ¿En qué consiste, hermano? En pagar una deuda que la otra persona o las otras personas no podían pagar. Era imposible de pagar. ¿Y cuál era la deuda de la humanidad? La deuda por el pecado. Hermano, no hay absolutamente nada valioso en este mundo que se pueda dar para obtener el perdón de pecados verdadero. Verdadero. Porque usted va por ahí y le hacen una señal en la frente y vete a hacer 7 cosas de estas, 3 de aquella, 4 de aquella y listo. Eso no funciona así. El único que tiene poder para perdonar pecado, hermano, se llama Jesucristo. Y la sangre de Cristo es la que se usa para limpiar los pecados de la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, entonces Job estaba hablando de su Redentor. Y él decía: yo sé que está vivo. Pero también habló de su muerte y de su resurrección. Versículos 26 y 27. De la muerte y de la resurrección del Redentor. Y después desecha esta mujer, y en mi carne he de ver a Dios, y al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Dice: y al fin sobre el polvo se levantará. ¿Está hablando de qué? De lo que estableció Dios para el ser humano.
en el libro de Génesis capítulo 3, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa? Muerte. ¿Sí? Pero dice, y al fin sobre el polvo, después de la muerte, ¿qué iba a hacer? Levantarse. ¿Símbolo de qué? De la resurrección. Entonces Job estaba hablando de forma profética la muerte y la resurrección de su Redentor. ¿Sí? Y en el versículo 26, Job habla de la muerte ahora de él, de Job. Y después de deshecha esta mi piel, ¿cuándo se deshace la piel? Cuando morimos, nos llevan a la sepultura y a cierto tiempo, hermano, la piel comienza a desaparecer. Se vuelve polvo. ¿Sí? Van quedando los huesos. Y después de deshecha esta mi piel, cuando muera, dice él, en mi carne he de ver a Dios. ¿De qué está hablando? De la resurrección de los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuándo va a ser esa resurrección de los muertos? En el momento en que el Redentor venga por su pueblo, por su iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Está hablando, amado hermano, de la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo lo enseña en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Mire cómo lo enseña el apóstol Pablo lo que Job está profetizando. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 20. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dice alguno entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron desde. Amén. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, ¿sí? Pero también está refutando que hay algunos que dicen que los muertos no resucitan, ¿sí? Entonces él dice, si los muertos no resucitan, entonces vana es nuestra predicación. Porque si Cristo no resucitó, entonces, ¿cuál es nuestra fe? ¿Qué estamos predicando?
estamos predicando? Como dice el versículo 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Sin embargo, en el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos para hacerse ¿qué? Primicia de los que durmieron. Fíjese la palabra que usa. De los que durmieron. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, perdón, al revés, capítulo 14, versículo 13, dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que parten en el Señor. Sí, porque su obra con ellos continúa, mas ellos descansan. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero fíjese la palabra que utiliza, dormir. Las personas que parten en Cristo, hermano, no mueren, descansan. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra dormir no se puede utilizar, no se puede tomar de forma literal como que si están acostados con los ojos cerrados. No, sencillamente están descansando, no están haciendo ningún tipo de labor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces Job dice, después de deshecha esta mi piel, yo voy a morir, sí, pero en mi carne, cuando resucite, le voy a ver a Dios con mis ojos. Nadie me lo va a contar, yo mismo voy a estar allí presente. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese la confianza de Job, hermano, que ya estaba hablando de la venida del Redentor, de la muerte y resurrección del Redentor, pero también estaba hablando de la muerte, de la muerte y resurrección de los que se van con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. De los que se van con Cristo. Entonces el apóstol Pablo afirma, mas ahora Cristo ha resucitado, es verdad. Cristo resucitó de verdad y se hizo, hermano, primicia de todos esos que dice Job, de todas esas personas que murieron en el temor de Dios, que fueron a descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Él se hizo primicia. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿por qué se hace primicia? Cuando usted lee en el Antiguo Testamento, hubieron varias resurrecciones de muertos, ¿sí? Sin embargo, Jesucristo fue el primero que se resucitó a sí mismo. Él dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Bendito sea el nombre del Señor. Se resucitó a sí mismo. Por eso se vuelve la primicia de los que durmieron. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Que en nuestro tiempo, hermanos, se ha ido perdiendo el sabor glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Se ha ido perdiendo, hermano, ese deseo enorme que debe sentir el creyente de ir al cielo. Ahora, la mayoría de las predicaciones, de las enseñanzas, porque se han multiplicado tantos maestros, hermano, es para sentirnos más cómodos en esta tierra, es para acomodarnos más en esta tierra, para incentivar a los cristianos, entre comillas, a que anhelen vivir más en esta tierra, a que se sientan más cómodos en esta tierra. Por eso se ha ido perdiendo el sabor glorioso, hermano, del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos entonces personas que andan detrás de una señal. ¿Sí? Vemos a las personas corriendo detrás de una señal, buscando a alguien que le pueda hacer una señal. Bendito sea el nombre del Señor.
Buscando a alguien, amado hermano, que ellos puedan ver algo que les resulte podemos decir de otra dimensión, no, sobrenatural mejor, que no me gustó usar esas palabras porque se ha vuelto también buscando eso, y entonces andan corriendo detrás de hombres buscando una señal. Hermano, eso no es nuevo. En el ministerio del Señor Jesucristo se consiguió varias veces con ese tipo de personas. Mateo capítulo 12. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señales. Amén. ¿Se da cuenta que no es nuevo? Vamos adelante y consigue darnos una señal. Porque es la necesidad innata del ser humano de buscar una señal para ver si verdad puedo creer en eso. Pero esa señal no puede ser sencilla, tiene que ser algo que le impacte para poder entonces ellos ver que si hay algo sobrenatural. Cuando usted lee versículos 39, 40 y 41, el Señor Jesucristo le respondió de una forma áspera. Esta generación incrédula y maligna, adúltera, demanda señal, pero no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Hay que retroceder a leer qué fue lo que sucedió con Jonás. ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió con Jonás? Lo mandaron a Nínive y él se iba a ir a cárcel. Como yo tengo plata, como yo me voy donde yo quiera. Y se montó en su barco. En medio de su viaje se levantó una tormenta. Los marineros se dieron cuenta que la culpa podía recaer en él. Lo llamaron: ¿quién eres tú? Tuvo que, porque a veces andamos medio escondidos por ahí, medio disfrazados. Tuvo que hablar. Bueno, la única forma que ustedes no mueren que esto se aquiete es que ustedes me lancen al agua. Y los hombres con temor de Dios dijeron: no, o es la vida de ustedes o es la mía. Le oraron a Dios los marineros primero y después lo lanzaron. Dios había preparado un gran pez allí para que lo tragase. 3 días y 3 noches en las profundidades, donde no había posibilidad de que alguien lo escuchara. Ahí estaba Jonás. Eso fue lo que sucedió con Jonás. El único que lo pudo sacar de ahí fue Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice: así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la señal que se le iba a dar a ellos. ¿Le estaba hablando de qué? De la muerte y de la resurrección de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la señal que ustedes necesitan. Que yo muera, dure 3 días allí y resucite al 3er día. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la señal que le voy a dar. No me sigan pidiendo absolutamente más nada. Hermano, hoy la gente anda detrás de una señal. Hace más de 2000 años no la dieron. Jesucristo fue crucificado en un madero. Lo sepultaron en una tumba. Y esa tumba estaba vacía. Al 3er día resucitó. Y se le apareció, hermanos, más de 500 hermanos
a la vez. No fue a uno por uno, no, sino que habían 500 personas y a esas 500 personas se le apareció, bendito sea el nombre del Señor. La resurrección de Jesucristo, hermanos, no fue un hecho privado, fue un hecho público y notorio, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la señal. Sin embargo, el Señor Jesucristo, amado hermano, hablando de este tema, nos dijo: antes de la venida del Hijo del Hombre, los tiempos van a estar como los tiempos de Noé. La gente bebía, comía, se casaban, se daban en casamiento. Así como los tiempos de Lot, que la gente bebía, comía, se casaba y se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y no entró al arca y perecieron. Hasta que vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y Lot y sus hijas fueron salvas, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, sin embargo, hermano, para nosotros como iglesia hay una señal mucho más concreta. La iglesia tiene una señal mucho más, hermano, visible, que puede discernir, que puede observar, a veces hasta a simple vista. Y la conseguimos en la carta a los Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cómo va a estar, o qué va a suceder antes del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el nombre de Cristo. Segunda carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículo 1, 2 y 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni de concluir, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. ¿De qué está hablando? ¿Qué tema está tocando allí? ¿Qué tema está tocando el apóstol Pablo allí con los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Pero con respecto a la venida del Señor, y nuestra reunión con Él, ¿de qué está hablando? Arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? Os ruego, hermano, te ruego, hermano, que no dejes mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. El espíritu me dijo, el espíritu me reveló, el espíritu aquello, el espíritu lo otro, ni por carta, perdón, ni por palabra, ni por carta, en el sentido como si fuera nuestra, perdón, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermano, tenga cuidado con eso. Que el Espíritu me reveló que el Señor viene tal día. No, mira, pero es que la palabra aquí es
exacta. ¿Sí? Hay que tener cuidado, porque en el libro de Josué se consigue una relación, o mejor dicho, una posible relación. Le digo esto por si acaso se lo consigue por ahí en el camino. Cuando Josué iba a cruzar el Jordán para ir a conquistar la tierra prometida, para llegar a Jericó primero, Jehová Dios le manda a Josué que le diga a los sacerdotes que tomen el arca del pacto, ¿sí? Y que se vayan adelante, y que la distancia entre el arca y el pueblo tenía que ser de como 2000 codos. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar esta palabra, se puede aplicar porque Jesucristo es el autor del nuevo pacto, representa el arca del pacto, ¿sí? Y esa distancia de más o menos 2000 codos, algunos la pueden utilizar para decir que desde el momento de la crucifixión hasta el momento de su regreso por su iglesia, iban a pasar alrededor de 2000 años. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Eso no puede tomarse de una forma literal y aplicarse para que encaje justamente allí. Y si era más aproximadamente 2000 años, bueno, ya estamos viviendo 25 años de ñapa. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Ni por palabra. No vaya a querer a tomar aquel versículo bíblico y incrustarlo aquí para que concuerde y encaje y sacar su conclusión. No se puede interpretar la Escritura, y mucho menos en este caso que es el arrebatamiento de la iglesia. Sí puede aplicarse para darle una enseñanza, pero no se puede tomar como una evidencia fidedigna para decir que el Señor Jesucristo iba a regresar en 2000 años. ¿Sí me hago entender? Sí. Ni por carta. No, es que esta carta se descubrió. Mira, esta fue la carta que le mandó el apóstol fulano de tal a tal persona y no está en la Biblia. ¿Por qué no la metieron en la Biblia? Algo ahí. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que está alertando el apóstol Pablo. En el sentido de que el día del Señor está cercano. Hermano, la Biblia dice exactamente que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Sí? Ahora, la iglesia que puede discernir lo que está en el versículo 3. La iglesia del Señor que puede discernir lo que está en el versículo 3. Esa es la señal, hermano, más precisa para la iglesia. Nadie os engañe. Nadie te venga a engañar, iglesia. El Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía. La apostasía, amado hermano, es sencillamente cuando nosotros estamos en una verdad y abandonamos esa verdad para seguir una mentira. Eso es sencillamente la apostasía. Hace más de 30 años comenzamos a ver un cambio en las estructuras de las iglesias, en los fundamentos de la iglesia. Hace 30 años comenzamos a ver, hermanos, como grandes organizaciones que se guardaban para Dios, que mantenían su confianza y su fe en la palabra del Señor, comenzaron a abandonar la verdad bíblica, ¿sí? Por lo que el apóstol Pablo llama filosofías huecas. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy vemos
Después de más de 30 años, ¿cómo eso todavía sigue haciendo estrago en muchas congregaciones? Bendito sea el nombre del Señor. Ha entrado, hermano, por allí la apostasía. Bendito sea el nombre de Cristo. No vendrá sin que antes venga la apostasía y después se manifieste entonces el hombre de pecado. Perdón. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Hermano, inmediatamente sea la iglesia levantada, inmediatamente va a aparecer de forma personal y pública el anticristo. Inmediatamente. ¿Por qué se dice esto? Versículo 6 dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 6 y 7. ¿Qué es eso que detiene la manifestación, la aparición pública del anticristo? ¿Qué es, hermano? La iglesia. El Señor Jesús le dice: todavía yo no he venido por mi iglesia. No puedes aparecer. Espera tu tiempo. Espera tu momento. Cuando la iglesia sea levantada, entonces va a surgir, hermano, ese líder mundial que va a unificar la política, la religión, la economía, y va a ejercer un gobierno mundial. Ese es tema de para otra oportunidad, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos discernir como iglesia, hermano, o la señal que nosotros debemos percibir como iglesia, es la apostasía. ¿Sí? Vea cómo está la mayoría de las congregaciones hoy día. Vea, hermano, cómo se perdió o se ha ido perdiendo el temor a Dios. Vea, hermano, cómo se ha ido introduciendo el mundo en muchas congregaciones. Eso es la apostasía. Abandonamos una verdad para seguir una mentira. Bueno, eso es lo que está aconteciendo. Quiere decir que el Señor Jesucristo está cerca. Está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo va a ser el momento del arrebatamiento? ¿Cómo va a ser ese hermoso momento del arrebatamiento? Primera de Corintios capítulo 15. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 15. Versículo 51. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo, por favor. Ya aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Déjenlo estar. Fíjese que esto es lo que va a acontecer en el momento del arrebatamiento. Y el apóstol Pablo en el versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio.
Ya el misterio fue revelado por Él. Ya no está oculto. Ya no es un versículo, hermano, oscuro. Ya lo entendemos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuál es el misterio? Que en el momento del arrebatamiento no va a ser absolutamente necesario de que todos estemos muertos. ¿Sí? Dice, y aquí hay un misterio, no todos dormiremos. La palabra dormir tiene que ver o está relacionada entonces con la muerte física en Cristo, donde las personas van en este tiempo de la gracia al paraíso a descansar. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo dice, no todos vamos a morir. Ahora, que sí va a suceder en todos los que subamos, vamos a ser transformados. Es necesario, hermano, que seamos transformados. ¿Y cómo va a ser esa transformación? Se la voy a explicar después, porque eso está relacionado con el cuerpo, hermano, incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todos, absolutamente todos, los que están en el paraíso, esperando el arrebatamiento, los que estamos aquí, en la tierra, esperando el arrebatamiento, el momento del arrebatamiento, hermano, tenemos que ser transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Pónganle una marca ahí a Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a estar leyendo en paralelo Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Gloria a Dios. Versículos 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, estamos confiados en eso, tenemos esa confianza, hermano, así también va a traer Dios a los que durmieron en Él, en Cristo. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar un poco de eso. Los que durmieron en Cristo. ¿Sí? Y entonces el siguiente versículo dice, por lo cual decimos esto en palabras del Señor. Quiere decir que esto sí es verdaderamente una palabra del Señor. Que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y el apóstol Pablo se incluye él porque estaba vivo y él también estaba esperando este momento glorioso del arrebatamiento de la iglesia, no precederemos. La palabra preceder está directamente relacionada con el ser primero. No. Por eso le hablaba hace un momento del uso horario. De pronto nosotros estamos de aquí de día, pero en Europa, los hermanos de Europa ya está cayendo la tarde-noche. En Asia ya están de noche, pero en Oceanía están de madrugada. ¿Sí? Entonces no va a ser un hecho escalonado, no va a ser un solo evento, tanto para los que están arriba en el cielo, en el paraíso, como para los que estamos en la tierra. Y esto también va para la iglesia, que se creen que son las únicas que van a ser levantadas, o creen que van a ser las únicas que van a ir al cielo, o se consideran que van a ser las únicas. Hermano, no va a haber primer lugar, segundo lugar ni tercer lugar. No. Ni los que están en el cielo van de primero, ni los que estamos en la tierra vamos de primero. Todos vamos igual. En el momento que Dios Padre dé la orden, el Señor Jesucristo entonces va a dar la orden también
para que su iglesia sea levantada. Los que están en el cielo, en el paraíso, y los que están en la tierra, la iglesia, juntos, igual, en el mismo instante, en el mismo momento, en el mismo instante. Bendito sea el nombre del Señor. No va a haber un primero y un segundo ni un tercero, no, es uno solo, como un solo cuerpo, unidos. Bendito sea el nombre del Señor. Léame por favor el 52 del capítulo 15, que especifica lo que va a acontecer en ese momento. De Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. ¿Cuánto dura el arrebatamiento? Un momento. Abra y cierre los ojos. Eso es lo que dura. Eso literalmente es lo que dura. Ese pequeño instante donde abrimos y cerramos los ojos, eso es lo que dura el arrebatamiento. En un momento no va a dar tiempo ni de decir, ya se fueron. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas, no, en el momento en que se sienta, porque va a haber una señal antes. Póngase a creer. Eso es lo que va a durar el arrebatamiento. Un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo es esa trompeta? Primera de a los Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, como un mando que oye al cante, pues trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de autoridad, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos primero con la trompeta. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Mire la trompeta. A veces tomamos esto como literal. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Amén. Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, y recibió entonces el mensaje para las 7 iglesias. Pero después que vio esas primeras cosas, entonces dice, después que vi, oí estas cosas, después que vi, entonces escuché la voz que hablaba conmigo primero, una voz como de qué. ¿Y qué le dijo esa voz? Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Dónde estaba Juan? Juan estaba en la isla de Patmos, desterrado por allá. Pero estaba en esta tierra. En esta tierra estaba Juan. Y si la voz le dijo, sube acá, ¿para dónde iba a subir? Para el cielo. ¿Y cómo era la voz? Como de trompeta, con una voz de autoridad. ¿Quién le estaba hablando a Juan? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa voz de trompeta, como de trompeta,
es la que vamos a escuchar los que nos vayamos en el arrebatamiento. Hermano, y nos va a decir eso mismo: sube acá. Y el Espíritu Santo, por eso el apóstol Pablo le escribe a los Efesios: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado. ¿Para qué? Para el día de la redención. Para el día de la redención. Ese Espíritu Santo es el que nos va a hacer escuchar esa voz. ¿Sí? Es el Espíritu Santo el que nos va a hacer escuchar esa voz. Esa voz como de trompeta, de autoridad, que nos va a decir: sube acá. Y en ese instante, en ese pequeño instante, hermanos, vamos a estar en las nubes del aire. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que va a acontecer en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a escuchar la voz gloriosa del Señor que nos diga: sube acá. ¿Sí? Y los muertos en Cristo, fíjense que cuando nosotros vemos una persona que falleció, ¿qué decimos? Oye, se murió, partió, se fue, lo perdimos. Son más o menos los sustantivos que utilizamos, pero mayormente no, murió. Conseguimos a alguien que teníamos tiempo que no lo vemos y le preguntamos: mire, y fulano, no, él está muerto, ¿no te enteraste? No sabía, oye, qué pena, no me enteré. No, él está muerto. Hermano, hay diferencia entre muerto y muerto. Yo sé que esto es algo sencillo, pero hay diferencia entre muerto y muerto. No todos los muertos son iguales. ¿Por qué? Porque los muertos llevan un apellido. ¿Cuál es el apellido? Muerto en Cristo y muerto sin Cristo. Y eso hace una gran diferencia. Una diferencia pero enorme. Bendito sea el nombre del Señor. El apellido hace una enorme diferencia. Vuelva a leer por favor el versículo 17 de primera de 16, perdón, de primera de los Tesalonicenses. ¿Quiénes son los que van a resucitar primero? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos que van a resucitar primero? ¿Los en o los sin? En Cristo. ¿Por qué los muertos en Cristo? Porque los muertos en Cristo van a salvación. ¿Sí? Van a salvación. Van al cielo. Y usted dirá, bueno, pero ya están en el cielo. Sí, están en el cielo. Eso lo explica el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. ¿Sí? Pero están en un lugar que se llama el paraíso. Y el apóstol Pablo nos enseña en esa misma carta de primera de Corintios, capítulo 11, que el paraíso queda en el tercer cielo. ¿Sí? Ahora la iglesia, hermano, va a un lugar donde se va a desarrollar la boda del Cordero por 7 años. Y después de esos 7 años la iglesia viene nuevamente a esta tierra. No se va a quedar flotando como algunos enseñan, ignorando la profundidad de la Escritura. Hay personas que enseñan que en el momento del... No quiero extenderme mucho, rápidamente, en el reinado milenial, Jesucristo va a estar reinando en Jerusalén, en esta tierra, pero la iglesia va a estar suspendida en la Nueva Jerusalén. Hermano, la Nueva Jerusalén en el reinado de Cristo, en el reino milenial de Cristo, todavía no hace su aparición. Todavía no hace su aparición. ¿Por qué utilizan
forma tan fácil de esquivarse un tema profundo, porque ignoran las escrituras, porque le voy a explicar. Cuando usted va al monte, lee Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 17, se consigue lo del monte de la transfiguración. ¿Han escuchado alguna vez de eso? Amén. Jesucristo se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago y les dejó aquí en una parte y subió un poco más al monte, y entonces se le apareció Elías y Moisés, y una nube lo cubrió, y de la nube se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo amado, a él oí. ¿Sí? Ahora, cuando usted analiza a profundidad eso que está aconteciendo allí, hermano, Jesucristo estaba vivo en cuerpo y alma, ¿sí? En carne propia, así como estamos nosotros. Elías había sido arrebatado, fue llevado al cielo, también vivo en cuerpo y alma. Pero para que Elías pudiese haber entrado al cielo, tuvo que haber sido su cuerpo glorificado, porque nada inmundo entra al reino de los cielos. Quiere decir entonces que Elías estaba vivo en cuerpo y alma, pero con cuerpo glorificado. Sin embargo, usted estudia y Moisés murió. Y el cuerpo de Moisés, Jehová Dios lo enterró para que el diablo no lo consiguiese. Moisés estaba en alma, pero la Biblia dice que su apariencia era la misma. ¿Sí? Ahora, ¿hubo algún impedimento para que pudiesen estar allí en el mismo lugar y comunicarse? Pero eso es lo que asienta las bases para que podamos interpretar que la iglesia en el reino milenial de Cristo, con su cuerpo glorificado, bendito sea el nombre del Señor, pueda reinar en esta tierra por 1000 años. Bendito sea el nombre del Señor. Por encima. Recibimos entonces, hermano, en el momento del arrebatamiento de la iglesia, podemos ver que los que resucitan primero son los muertos en Cristo. ¿Sí? Porque van entonces al cielo a participar de las bodas del Cordero. 7 años, bendito sea el nombre del Señor. 7 años de bodas del Cordero. Por eso resucitan entonces ellos primero. Vamos a leer el libro de Lucas capítulo 17, versículo 37. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué quiere decir esto? Para que haya una resurrección, tiene que cumplirse un principio fundamental. Cuando la persona está muerta, el cuerpo deja de sentir. Ahí, inerte, el cuerpo. ¿Cómo decimos nosotros que ese cuerpo resucitó? Respira, como camina. Cuando el alma vuelve a entrar en él y vuelve a sentir. ¿Sí o no? Porque si el cuerpo no siente, podemos decir que resucitó. Sigue estando muerto. ¿Sí o no? En el momento de la muerte, el cuerpo y el alma se separan. Salió el alma del cuerpo. El cuerpo quedó allí sin signos vitales. No siente absolutamente nada.
Ahora, cuando resucita, ¿qué es lo que acontece? Se vuelve a unir el cuerpo y el alma, y la persona entonces recobra sus signos vitales. Puede ver, puede oír, puede sentir. Oye, está vivo, mira, resucitó. ¿Sí o no? En el paraíso, ¿qué hay? Almas. Hay almas. Las almas de las personas que partieron en Cristo. ¿Sí? ¿Dónde están los cuerpos de esas personas? En el sepulcro o en la tierra. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor Jesucristo le responde: donde esté el cuerpo, esa alma que está en el cielo tiene que venir a buscar su cuerpo, porque tiene que ser idéntico. No es que si yo soy gordito voy a resucitar delgadito o bien no, de los que van al gimnasio, fornido. Yo soy cholito y entonces voy a resucitar blanquito con el cabello amarillo. No, es idéntico al cuerpo que usted tenía. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando entra el cuerpo, cuando entra el alma al cuerpo, ese cuerpo se transforma en cuerpo glorificado. Aunque tenía la misma fisonomía, ahora es un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero es el cuerpo, bendito sea el nombre de Cristo, que usted tenía al momento que partió en Cristo. El mismito, idéntico. Bendito sea el nombre del Señor. Se une con el alma y ahí, en ese preciso instante, 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. ...52 y 53... porque la última parte del 52 habla del punto que estamos tocando. En un momento, en una luz incesación, a la final trompeta, no se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces es necesario que esto corruptible, que esta carne corrupta, se vista de incorrupción. Vuelvo y le repito, hermano, tiene que ser un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, porque allá arriba no entra nada corruptible. Esta carne no puede entrar allá arriba. El cuerpo tiene que ser transformado. Aunque es el cuerpo, vuelvo y repito, con la misma fisonomía, pero ahora es un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo con el que resucitó el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. El próximo domingo vamos a hablar, hermano, de ese cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que va a acontecer ahora con los muertos, con los que partieron en el Señor. Su alma viene a buscar su cuerpo, se une y resucitan, pero con un cuerpo glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles. Bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros entonces, los que estamos vivos, si acontece en este momento, hermano, nuestro cuerpo también es transformado en un cuerpo incorruptible. Bendito sea el nombre del Señor. Un cuerpo glorificado, semejante al que recibió el Señor Jesucristo en el momento de la resurrección.
Se lee en el libro de los Evangelios, en el Evangelio según San Juan, para ser más específico, cuando el Señor Jesucristo se le aparece a los discípulos y se recuerda que Tomás había dicho: si yo no meto el dedo en el hueco de su mano y meto mi mano en su costado, no creo. ¿Se recuerda de esa expresión de Tomás? La semana siguiente se le apareció el Señor Jesucristo después de haber resucitado y le dijo: Tomás, ven acá que tú eres medio incrédulo, mete aquí el dedo. ¿Tenía o no tenía los huecos? ¿Había resucitado o no había resucitado? Y si había resucitado, ¿por qué tenía los huecos? Porque era el mismo cuerpo, pero glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Era el mismo cuerpo cuando murió, pero glorificado. Eso va a acontecer con nosotros igual, hermano. El mismo cuerpo, pero ahora glorificado. ¿Por qué tiene que ser glorificado? Vuelvo y repito, porque allá arriba no entra nada inmundo. Y esta carne, hermano, es inmunda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto pecaminoso se vista, hermano, de santidad, para poder entrar al cielo. ¿Sí? Y esto mortal, esta carne mortal, que el cuerpo que muere, ahora se vista de inmortalidad. Es uno de los atributos del cuerpo glorificado. Es inmortal. Ya la muerte no lo va a poder tocar más. ¿Cuándo lo vamos a recibir? En el mismo instante del arrebatamiento de la iglesia. En ese momento vamos entonces a ser transformados. Bendito sea el nombre del Señor. Primero los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego nosotros, ese luego no es un luego de allá lejos, no, es en el mismo momento, ¿sí? Es en el mismo instante. Vienen las almas, hermanos, de los muertos en Cristo, vuelvo y repito, a buscar su cuerpo. Y nosotros que estamos ya aquí en la tierra, nuestro cuerpo también va siendo transformado. Los que vivimos seremos transformados juntamente con ellos, dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los Tesalonicenses. Esa palabra junto quiere decir igual. En ese preciso instante, en ese preciso momento, no van a ser ellos primero y luego nosotros, no. Se están desarrollando los dos eventos, hermanos, simultáneamente, en el preciso instante. No hay una diferencia entre ellos, los que están allá en el cielo, las almas que están en el cielo, y nosotros. No va a haber una diferencia en el momento de la transformación, no. Cuando hablo de diferencia, estoy tratando de expresar la prioridad. No existe prioridad. No, porque ellos ya están en el cielo, ellos van primero y ustedes que están aquí van después. No. No existe prioridad en ese instante. Todos somos igual porque somos un solo cuerpo. Y ese cuerpo, no se le olvide, que es la novia. Es la novia también, que el esposo viene a buscar. Ahora, ¿sabe dónde sí hay una diferencia? Entre los muertos. Porque hay otro grupo de muertos que son los sin Cristo, que no van a resucitar en ese momento. No van a resucitar. No están incluidos en ese grupo.
Bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Esos son los muertos en Cristo. ¿Sí? Vienen, resucitan y viven y reinan con Cristo 1000 años. Están en esta tierra, después de la voz del Cordero, en esta tierra con Cristo 1000 años reinando. Seremos reyes y sacerdotes con Cristo y reinaremos a las naciones con vara de hierro. Pero ¿qué acontece con los muertos sin Cristo? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y los otros muertos, ¿cuáles son los otros? Los sin Cristo. No vivieron. Siguen estando muertos. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el final del reino milenial. ¿Sí? ¿Dónde van a aparecer estos muertos sin Cristo? Versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Ahí es donde van a aparecer los muertos sin Cristo. En el juicio del gran trono blanco. ¿Se da cuenta la diferencia? Los que murieron en Cristo resucitaron y vivieron. Y no solamente que vivieron, sino que reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no vivieron. Dice el versículo 5, no vivieron. ¿Hasta cuándo? Hasta después que pase el reino milenial de Cristo. Mientras los que están en Cristo están reinando con Cristo 1000 años, aquellos todavía siguen muertos. ¿Se da cuenta que no es igual morir con Cristo que sin Cristo? ¿Sí? Hay una diferencia grande, una diferencia enorme. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros los que estamos vivos, vuelvo y repito, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, dice el apóstol Pablo, y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, no podemos ir al cielo con este mismo cuerpo. Tiene que ser transformado. Lea por favor 21-27 de Apocalipsis. 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. No entrará en ella, está hablando de la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda, ni que hace abominación, ni mentira. ¿Quiénes son los que tienen la prioridad de entrar?
los que están inscritos en el libro de la vida. Y inscribirse en el libro de la vida es sinónimo de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Quiere decir que todo el que acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hermano, se inscribe en el libro de la vida. Tiene que perseverar allí en el camino del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Y luego, hermano, le podremos decir a la muerte en el momento del arrebatamiento, bendito sea el nombre del Señor, sorbida. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Estoy leyendo el 54 del 15 de Primera de Corintios. Perdón. Después que se haya cumplido entonces este proceso, en el momento del arrebatamiento, que recibamos ese cuerpo glorificado, que seamos levantados, un cuerpo glorificado, entonces le vamos a decir a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque ya la muerte no va a tener potestad sobre nuestra vida. Ya vamos a tener un cuerpo glorificado semejante, hermano, al del Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a ser inmortales. Ya la muerte no nos va a tocar. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, así como la crucifixión del Señor Jesucristo en el Calvario interrumpió, hermano, el cronograma profético que Jehová Dios había establecido para el pueblo de Israel, para el pueblo de Daniel, y le da entonces entrada a la gracia que hasta hoy día nosotros estamos viviendo en el periodo de la gracia. Y recalco esto las veces que tenga que recalcarlo: estamos en el periodo de la gracia. Nosotros no tenemos necesidad de guardar el sábado, ni estar practicando fiesta de luna nueva, ni Yom Kippur, ni nada de esas cosas. Estamos en el periodo de la gracia, donde la salvación es por fe, no sosteniéndonos con las muletas de los rodimientos de la ley. No necesitamos de eso. Ahora, la gracia, hermano, va a ser culminada con el arrebatamiento de la iglesia, con el levantamiento de la iglesia. Y en el momento que se produzca el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, entonces se le va a dar inicio a la gran tribulación. Gran tribulación. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 9, versículo 27, que la Biblia nos enseña que esa última semana, esos 7 años, son 7 años exactos, van a estar divididos en 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Sí? Pero van a ser de gran tribulación sobre la tierra. Libro del profeta Daniel capítulo 9, versículo 27. Ya con esto vamos terminando. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Y por una semana más, semana de 7 años, confirmará el pacto con muchos. Esos muchos, hermanos, del pueblo de Israel. Y a la mitad de la semana, hablando entonces de la división de los 7 años, hará cesar el continuo sacrificio. Quiere decir que a los 3 años y medio, hermano, el continuo sacrificio va a ser quitado, y es donde el pueblo de Israel se va a dar cuenta que ha sido engañado. Entonces, al ser la iglesia levantada, inmediatamente, hermano, comienza nuevamente se le da continuidad a ese cronograma profético que Dios estableció para el pueblo de Israel,
que está unido entonces con la gran tribulación, pero también, hermano, bajo el gobierno espiritual de la ley. Esos 7 años van a estar bajo la ley. Pero la iglesia va a estar en el cielo, celebrando la boda del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuidemos lo que hemos recibido. Velemos. No sabemos el día y la hora que va a venir el Señor. Pero sí estamos seguros y confiados de que el Señor va a venir por su iglesia y por su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Si el Señor lo permite, hermano, el domingo que viene vamos a hablar entonces del cuerpo glorificado, para que nosotros podamos, a través de las Escrituras, entender el cuerpo que vamos a recibir en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Dios les bendiga. Oramos al Señor y somos despedidos. Gloria a Dios.